La sala del tribunal ha sido escenario de innumerables incidentes que desafían toda lógica y revelan los aspectos más oscuros del comportamiento humano. Desde acusados que confiesan crímenes con frialdad, hasta testigos que cambian su relato en el último momento, el sistema judicial se enfrenta a situaciones que parecen sacadas de un documental de True Crime. En esta primera entrega, exploraremos algunos de los casos más impactantes y sorprendentes ocurridos dentro de las paredes de la justicia. Comenzamos con Scott Nelson, acusado de asesinato en primer grado en Orlando, Florida. Su caso ya de por sí atrae la atención, no solo por la gravedad de sus actos, sino por la frialdad con la que los afrontó. Nelson había sido liberado recientemente tras cumplir una condena de 25 años por un robo a un banco. Sin trabajo y con resentimiento hacia el sistema, planeó un nuevo delito. Irrumpió en la vivienda donde trabajaba una niñera como cuidadora, la tomó por la fuerza y la trasladó en el maletero de su vehículo hasta un cajero automático local con la intención de retirar dinero. Posteriormente, se dirigió a un lugar remoto donde la víctima perdió la vida y finalmente desechó tanto el vehículo como el cuerpo. Durante el juicio, Nelson se mostró inexpresivo, justificando sus actos como consecuencia de su trato con el gobierno y afirmando, sin remordimiento, que alguien debía pagar por cómo había sido tratado. Su declaración final fue escalofriante. Admitió el crimen sin vacilar, asegurando que había actuado por impulso y resentimiento acumulado. El jurado lo declaró culpable y fue sentenciado a cadena perpetua. El contraste con casos de inocentes condenados es igualmente estremecedor. John Bunn, de Brooklyn, Nueva York, pasó 27 años de su vida en prisión por un crimen que no cometió. Arrestado a los 14 años, su proceso judicial estuvo plagado de irregularidades, incluidas prácticas cuestionables de un detective que fabricó evidencia para incriminarlo. Tras 16 años encarcelado y 11 años en libertad condicional, Bunn logró finalmente limpiar su nombre y ser exonerado. Su historia refleja no solo la tragedia de un sistema judicial fallido, sino también la resiliencia de quienes luchan contra la injusticia durante décadas. Al salir del tribunal, Bunn compartió un momento emotivo con el juez, expresando un alivio profundo que no puede describirse con palabras. Este caso subraya la importancia de la vigilancia y la transparencia en los procesos judiciales. Otros incidentes en la corte muestran cómo la desesperación y la frustración pueden transformarse en comportamientos erráticos. Alan McCarthy, acusado de amenazas hacia un juez en un caso de custodia, demostró un comportamiento incontrolable durante su comparecencia. Su frustración culminó en confrontaciones verbales con el tribunal, lo que llevó a su traslado a una sala separada para observar el juicio a través de un cristal unidireccional. McCarthy recibió una sentencia de 20 años más, una pena adicional por su conducta disruptiva, reflejando cómo la violencia verbal y la desobediencia en la corte pueden tener consecuencias severas. Markit Lloyd, por su parte, representa uno de los casos más dramáticos de la historia reciente de Orlando, Florida. Acusado de la muerte de su exnovia y un oficial de policía, su arresto desencadenó una cacería humana de 9 días. Durante el juicio, Lloyd subió al estrado y afirmó, de manera impactante, que estaba reaccionando ante lo que consideraba amenazas hacia su persona. Una declaración que impactó al jurado y al público presente. Finalmente, fue declarado culpable y el jurado recomendó la pena de muerte por unanimidad, mientras familiares de las víctimas ofrecían declaraciones cargadas de dolor y desolación. El caso de Darrell Brooks ilustra otro tipo de comportamiento extremo en la corte. Responsable de múltiples incidentes graves en un desfile de Waukesha, Wisconsin,
Brooks decidió representarse a sí mismo. Su juicio estuvo marcado por arrebatos constantes y risas durante el testimonio de víctimas, lo que reflejó su total desprecio por la seriedad del proceso judicial. Tras ser encontrado culpable de 76 cargos, se le impuso una condena combinada de varias cadenas perpetuas y más de 700 años de prisión adicional, ejemplificando cómo el comportamiento disruptivo puede acompañar crímenes de gran magnitud. En Cincinnati, Ohio, Julia Smith Riley enfrentó el juicio por un robo que terminó con la muerte de una joven y graves lesiones a su pareja. Su declaración ante la corte mostró remordimiento genuino, describiendo cómo sus actos afectaron profundamente a la familia de la víctima. La madre y la hermana de la víctima ofrecieron declaraciones emocionadas sobre el impacto del crimen en sus vidas, mientras Smith Riley enfrentaba la sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Michael Brady, desde Carolina del Norte, presentó uno de los momentos más escalofriantes de violencia en prisión. Después de cumplir una condena previa, Brady y otros reclusos atacaron a 4 trabajadores penitenciarios con martillos y tijeras. Durante su juicio, los fiscales argumentaron que Brady había planeado el ataque y carecía de remordimiento. Finalmente, fue declarado culpable y condenado a muerte, destacando la planificación meticulosa y la frialdad con la que se cometen algunos actos criminales, incluso dentro de instituciones penitenciarias. En Cleveland, Ohio, Franklin Williams fue conocido por sus 3 robos a mano armada que culminaron en persecuciones de alta velocidad. Durante su sentencia, su comportamiento desafiante incluyó interrupciones continuas y confrontaciones con el juez, lo que llevó a medidas extraordinarias como la grabación de su boca para evitar interrupciones adicionales. A pesar de estas tensiones, el tribunal logró imponer una condena adecuada, reflejando cómo el sistema judicial puede mantener el orden incluso frente a individuos altamente disruptivos. Martez Abram, en Mississippi, representa otro caso dramático donde la venganza y la frustración personal se entrelazaron con el crimen. Tras ser suspendido de su empleo, regresó armado a su lugar de trabajo, causando la muerte de 2 gerentes y heridas a un oficial. Ante el tribunal, Abram admitió todos sus actos, mientras la familia de las víctimas ofrecía testimonios conmovedores. Fue condenado a muerte por cada cargo, subrayando la severidad con que la justicia aborda crímenes planificados y deliberados. En Carolina del Sur, Erica Boots y Shanita Cunningham fueron acusadas de homicidio por abuso infantil, relacionadas con la muerte de un niño de 3 años. Ambas mujeres, según los informes, infligieron daño al menor durante semanas. Tras ser declaradas culpables, fueron sentenciadas a cadena perpetua, cada una en prisiones separadas. Este caso evidencia la gravedad de los delitos cometidos por cuidadores de confianza y cómo el sistema judicial busca proteger a los más vulnerables. Keith Ferguson, de Michigan, enfrentó una compleja serie de cargos relacionados con secuestro y homicidio familiar. Su reacción en la corte sorprendió a los presentes. Su frialdad ante el sufrimiento de su familia y la gravedad de sus actos desconcertó incluso al juez. Finalmente, Ferguson fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, demostrando que la justicia actúa con firmeza frente a individuos que muestran falta de empatía y remordimiento. Randall Moore se enfrentó a múltiples cargos relacionados con crímenes contra su exesposa y otros familiares. La situación se volvió crítica cuando intentó justificar sus actos, afirmando que su única intención era ver a su hijo. A pesar de sus explicaciones, Moore fue condenado a 3 cadenas perpetuas
más 25 años adicionales por intento de homicidio, evidenciando cómo las motivaciones personales no pueden justificar acciones violentas y disruptivas. David Ranta de Brooklyn, Nueva York, es otro ejemplo de los errores del sistema judicial. Tras pasar 22 años en prisión por un crimen que no cometió, su caso destacó irregularidades en la investigación policial, incluida la manipulación de testigos. Tras ser exonerado, Ranta recibió compensación económica, un testimonio del costo humano de las condenas injustas y la importancia de revisar meticulosamente cada caso antes de dictar sentencia. En Carlsbad, California, Diana Lovejoy enfrentó la corte tras conspirar junto a su novio para dañar a su exmarido. Durante el juicio, Lovejoy mostró reacciones dramáticas, incluyendo un desmayo momentáneo, lo que intensificó la tensión en la sala. Fue declarada culpable de conspiración y intento de homicidio, recibiendo una condena de 26 años, mientras que su cómplice recibió 50 años de prisión, ejemplificando cómo la planificación conjunta y la impulsividad pueden llevar a consecuencias legales severas. Finalmente, en Lexington, Kentucky, un acusado identificado como Webb sorprendió a la sala del tribunal al escupir al juez durante su primera comparecencia, mostrando una conducta desafiante que reflejaba un historial violento previo. Su caso demostró cómo el pasado criminal y la falta de remordimiento continúan afectando la dinámica en la corte, resultando en una condena de cadena perpetua tras ser hallado culpable. Estos casos representan solo una fracción de los momentos más impactantes y surrealistas en las cortes de justicia. La variedad de comportamientos, desde la frialdad absoluta hasta los arrebatos de ira, evidencia que el sistema judicial no solo enfrenta crímenes, sino también la complejidad del comportamiento humano en situaciones límite. La sala del tribunal se convierte, entonces, en un escenario donde el drama, el miedo y la tensión se entrelazan con la búsqueda de justicia. La sala del tribunal se llenó de tensión cuando se presentó Scott Nelson para escuchar su sentencia. Recordemos que Nelson había sido recientemente liberado de una larga condena por robo y, apenas recuperó la libertad, se involucró en otro delito de extrema gravedad. La fiscalía presentó un relato escalofriante. Nelson había secuestrado a una niñera, la había obligado a entrar en su vehículo y la condujo hasta un cajero automático con la intención de retirar efectivo. Posteriormente, la llevó a un lugar aislado, donde cometió el acto más grave. Su testimonio durante el juicio fue perturbadoramente frío. Admitió los hechos sin mostrar emoción alguna. «Alguien iba a pagar por cómo me han tratado», declaró con total frialdad, señalando al sistema que lo había liberado sin apoyo suficiente para reintegrarse a la sociedad. Finalmente, Nelson fue declarado culpable de asesinato en primer grado y recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, sellando un destino tras las rejas que reflejaba la gravedad de sus acciones. A pocos estados de distancia, John Bunn enfrentaba un contraste radical. Pasó 27 años encarcelado injustamente en Brooklyn, Nueva York, acusado de un asesinato que no cometió. Arrestado a los 14 años por el detective Louis Garcella, su vida se transformó en una lucha constante por demostrar su inocencia. Durante 16 años permaneció tras las rejas y otros 11 bajo supervisión de libertad condicional, enfrentando obstáculos legales que parecían insalvables. La condena de Bunn finalmente fue revocada cuando se descubrió la mala conducta del detective Scarcella y la falta de causa probable para su arresto. Al salir, Bunn ofreció declaraciones que reflejaban la dureza de décadas de injusticia. «Los 27 años que he estado luchando por mi vida, no se los deseo a nadie»,
Su caso subraya cómo la corrupción y la negligencia pueden alterar el curso de vidas enteras, y el sistema judicial, aunque imperfecto, tuvo que rectificar años de error con una exoneración completa y compensaciones millonarias. El drama judicial no solo ocurre en casos de injusticia o delitos graves. A veces, la propia sala se convierte en un escenario de caos. Este fue el caso de Alan McCarthy, quien fue acusado de amenazar de muerte a un juez en medio de un litigio de custodia. McCarthy mantuvo un comportamiento errático durante las audiencias, desafiando abiertamente la autoridad judicial. En una de las sesiones, gritó y se negó a mantenerse firme durante la sentencia, provocando que fuera trasladado a una sala contigua para observar el juicio a través de un cristal unidireccional. Finalmente, fue sentenciado a 20 años de prisión, con 10 días adicionales por su conducta en el tribunal. Este episodio resalta cómo incluso los procedimientos más formales pueden volverse caóticos cuando los acusados desafían la estructura judicial. En Orlando, Florida, Marquith Lloyd fue llevado ante la corte tras una serie de delitos graves, incluyendo la agresión fatal a un oficial de policía mientras huía de la ley tras un crimen previo. La narrativa de su juicio fue intensa. Los testigos describieron el tiroteo, la cacería humana de 9 días y la confrontación final durante su arresto. Lloyd subió al estrado con una actitud desafiante, justificando su comportamiento como mera reacción a la situación. La fiscalía presentó un caso sólido y el jurado recomendó por unanimidad la pena de muerte. Durante la lectura del veredicto, Lloyd mostró un arrebato en la sala, demostrando cómo la emoción y la tensión pueden intensificarse incluso en el momento de la sentencia. Un caso que llamó la atención por su atipicidad fue el de Darrell Brooks, quien tras una conducción imprudente en un desfile navideño que resultó en múltiples víctimas, decidió representarse a sí mismo durante el juicio. Brooks interrumpía constantemente las audiencias, se reía durante testimonios impactantes y reaccionaba con violencia verbal ante cualquier comentario que percibiera como provocación. Finalmente, fue declarado culpable de 76 cargos y sentenciado a 6 cadenas perpetuas, más 700 años adicionales de prisión, un reflejo extremo de cómo la autodefensa legal puede convertirse en espectáculo cuando un acusado desafía las normas del tribunal. En Cincinnati, Ohio, Julia Smith Riley enfrentó la corte tras un robo que resultó en la muerte de una mujer y heridas graves a su pareja. Durante las audiencias, Smith Riley expresó remordimiento genuino, mientras los familiares de las víctimas ofrecían declaraciones llenas de dolor y acusaciones directas. La sentencia fue de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, ilustrando cómo el sistema judicial busca equilibrar la evidencia con el impacto emocional en las familias afectadas. Casos como el de Michael Brady en Carolina del Norte muestran un nivel aún más extremo de violencia dentro de instituciones penitenciarias. Brady y otros 3 reclusos asesinaron a 4 trabajadores de la prisión con armas improvisadas tras haber sido condenados previamente por delitos graves. Durante el juicio, se argumentó que Brady planeó los ataques sin mostrar remordimiento, lo que llevó a que el jurado recomendara la pena de muerte, reflejando la severidad con la que el sistema penal trata la violencia sistemática dentro de las prisiones. El caos en la corte también se ha manifestado en personas que desafían las órdenes de jueces mediante confrontaciones directas. Franklin Williams, tras múltiples delitos y persecuciones policiales a alta velocidad, mantuvo una actitud desafiante durante su juicio en Cleveland, Ohio. Ignoró advertencias repetidas del juez y tuvo que ser sometido físicamente para poder continuar la audiencia. La sentencia final fue ajustada varias veces debido a estas interrupciones, demostrando que incluso la conducta del acusado
puede alterar la dinámica judicial. Martez Abram, acusado de homicidios en Walmart, mostró una mezcla de confusión y aceptación al admitir sus crímenes en el estrado. El tribunal escuchó los relatos de los testigos, las declaraciones de las familias afectadas y las intervenciones del acusado. La sentencia resultó ser la pena de muerte para los cargos más graves y cadena perpetua para otros, consolidando la posición del tribunal frente a actos de violencia premeditada en espacios públicos. Otros casos, como el de Erika Batts y Shanita Cunningham, reflejan la gravedad de los delitos cometidos contra los más vulnerables, en este caso un niño de 3 años. Ambas fueron sentenciadas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, marcando un precedente sobre la protección de menores y la severidad con la que se castigan estos crímenes. En Michigan, Keith Ferguson enfrentó múltiples cargos tras un ataque que resultó en la muerte de su esposa y su suegro, dejando a 4 hijos huérfanos de madre. La corte observó cómo Ferguson no mostraba remordimiento, y el testimonio de amigos y familiares reforzó la percepción de que sus acciones fueron deliberadas. Su sentencia fue cadena perpetua sin libertad condicional, un ejemplo de cómo la justicia procura garantizar que personas con patrones de violencia extrema no vuelvan a estar en libertad. Randall Moore, tras una serie de secuestros y asesinatos relacionados con su exesposa, protagonizó momentos de intensa tensión en la corte, incluyendo conversaciones telefónicas con operadores de emergencias en las que justificaba sus acciones. Moore recibió 3 cadenas perpetuas más 25 años adicionales, destacando cómo la intervención de la policía y el seguimiento de pruebas forenses son cruciales para resolver situaciones complejas. Casos de exoneraciones también destacan en esta serie de momentos impactantes. David Ranta, tras pasar 22 años en prisión por un asesinato que no cometió, fue finalmente liberado cuando se reveló que la evidencia en su contra había sido manipulada. Su liberación y compensación económica posterior reflejan la importancia de la revisión judicial y la vigilancia sobre la conducta policial. Entre los incidentes más inusuales en la corte se encuentra la reacción de Diana Lovegoy, quien tras conspirar para herir a su exmarido, se desmayó en el tribunal al escuchar su veredicto. La reacción de desmayo, seguida por la confirmación de culpabilidad, sorprendió tanto al público como a los profesionales judiciales, mostrando que el impacto emocional de los juicios puede ser tan intenso como los crímenes mismos. Finalmente, casos como el de Callum Fitner en el Reino Unido, quien facilitó la fuga de un amigo menor de edad durante una sentencia, demuestran cómo la creatividad y la planificación de los acusados pueden desafiar las medidas de seguridad más estrictas. Fitner fue sentenciado a 3 meses adicionales tras su participación, reflejando que la cooperación en delitos, incluso menores, conlleva consecuencias legales. Estos casos ilustran que las salas de tribunales no son solo espacios de formalidad, sino escenarios donde el drama humano, la tensión y la imprevisibilidad se entrelazan con la justicia. Desde la frialdad de confesiones directas hasta las reacciones emocionales más extremas, cada audiencia revela aspectos distintos de la naturaleza humana y del sistema judicial. Entre exoneraciones, actos de violencia, intentos de fuga y comportamientos erráticos, la corte se convierte en un escenario donde la legalidad y la emoción se encuentran de manera inseparable. Si quieres conocer más sobre estos casos y no perder ningún detalle de los juicios más impactantes de la historia reciente, asegúrate de suscribirte, comentar y compartir este contenido. Mantente informado y no pierdas la perspectiva sobre cómo la justicia se enfrenta a los momentos más extremos dentro de la corte.